Buenos días, mi nombre es Angélica Barreto, soy estudiante del programa de Contaduría Pública, quinto semestre de la Universidad de Sucre, y en el día de hoy les voy a estar hablando, junto con otros compañeros, acerca de las técnicas para recopilar evidencias de auditoría. Empecemos con la parte de las definiciones. Las técnicas para recopilar evidencia de auditoría son métodos básicos utilizados por el auditor para obtener la evidencia necesaria a fin de formarse un juicio profesional sobre lo examinado. También son herramientas del auditor y su empleo se basa en su criterio o juicio según las circunstancias. Como cualquier herramienta, unas empleadas con más frecuencia que otras. Como para dar una definición global acerca de lo que son estas técnicas, podemos decir que son herramientas o métodos prácticos de investigación y prueba que utiliza el auditor para obtener la evidencia e información con la cual comprueba y fundamenta su opinión profesional en el informe. Bueno, estas técnicas son muy importantes ya que ayudan en el sustento del trabajo, y en la opinión profesional de cada auditor. Con ellas también se asegura la credibilidad del informe. Clases de técnicas. Las técnicas se clasifican generalmente en base a la acción que se va a efectuar. Entonces, existen varias técnicas que el auditor puede implementar y la decisión de su uso va a depender ya sea de la especialización profesional, del tipo de investigación, el área de trabajo, el objeto de evaluación, criterio o juicio profesional según las circunstancias que se tengan. Con esto tenemos que las clases de técnicas pueden ser técnicas de verificación ocular, técnicas de verificación verbal, escrita, documental y física. En este caso yo les voy a estar hablando de las técnicas de verificación ocular. Bueno, como ya sabemos, las técnicas son las herramientas o métodos prácticos. Por verificación es como probar la veracidad de los hechos, en este caso de las operaciones. Y ocular, pues que hace referencia a la vista, a los ojos. Con esto tenemos que las técnicas de verificación ocular consisten en verificar en la entidad auditada en forma directa y paralela cómo se desarrollan y documentan los procesos, procedimientos, controles, las instalaciones físicas, los movimientos diarios, la relación con el entorno, el accionar de sus directivos, trabajadores. Esto permite tener una visión de la organización desde el ángulo que el auditor necesita. Entre estas técnicas tenemos la comparación, observación, revisión selectiva y rastreo. Entendamos por comparación la confrontación entre conceptos. Como técnica de verificación ocular, se refiere al acto de observar la similitud o diferencia existente entre dos o más elementos, pudiéndose citar la comparación de resultados contra criterios aceptables, lineamientos normativos, técnicos y prácticos establecidos. Esto permite que el auditor determine la veracidad de las operaciones registradas. Bueno, también es importante decir que al momento de comparar dos o más referentes, también se estarían evaluando características como ya sea peso, valores o atributos. Al comparar se estarían estableciendo diferencias. Un ejemplo, el más común
es la comparación realizada entre los ingresos percibidos y los ingresos efectuados con las estimaciones incluidas en el presupuesto. También es muy común la comparación de los ingresos mensuales provenientes de una fuente con aquellos del mes anterior o del mismo mes con relación al año pasado. Observación. Bueno, hace referencia al control, la evidencia, la vigilancia y exploración, en este caso, de las operaciones o procedimientos. Como técnica es el examen ocular. Constituye el método clásico de obtención de información. Permite conocer la realidad objetivamente. La percepción directa del objeto, tales como operaciones que involucren al personal, procedimientos y procesos. Bueno, este es una de las técnicas más general, que generalmente se utiliza en auditoría. Su aplicación es de mucha utilidad. En casi todas las fases de la auditoría se puede encontrar. Por medio de ella, el auditor se cerciora de ciertos hechos y circunstancias o procesos al interior de la empresa. Un ejemplo, el más común de esta técnica es en la que el auditor puede obtener convicción de que los inventarios físicos fueron tomados de manera satisfactoria, observando la manera como es desarrollada la labor de preparación y realización práctica del levantamiento de inventarios. Otro ejemplo podría ser cuando se observa físicamente la existencia de las propiedades, planta y equipo, en su defecto hacer una selección de acuerdo al criterio de materialidad. Y bueno, tenemos también revisión selectiva. Esta es una técnica frecuentemente utilizada que consiste en un examen ocular rápido y minucioso con fines de separar mentalmente asuntos que no son típicos o normales. Bueno, en esta técnica también se hace una elección, la cual se basa en una muestra. Esta muestra se puede aumentar o disminuir. Esto de acuerdo al criterio del auditor y los resultados que se van obteniendo. Con base a esto, esa elección que depende también de la muestra, se aumenta o se disminuye. Y por último tenemos rastreo. Este consiste en seguir el proceso o procedimiento de una operación de un punto a otro. Es decir, seguir la secuencia de una operación o transacción desde su inicio hasta su terminación, pasando por cada una de sus fases. Un ejemplo, el más sencillo y típico de esta técnica es seguir una transacción económica desde su origen, pasando por el asiento en el diario hasta su pase a la cuenta del mayor general y los saldos en los estados financieros. Todo esto con el fin de comprobar su corrección o incorrección. Bueno, en caso de que se realice todo el rastreo y al final se encuentren cosas que no estén correctamente, pues se hace su debida corrección. Si falta algo, todo eso se puede hacer con esta técnica. Buenas tardes, profesor, compañeros. La segunda técnica es la técnica de verificación verbal. Mi nombre es Vanessa Zuluaga Noriega. Técnica de verificación verbal. Entiéndase por técnica herramientas. En este caso nos hablan que son verbales. Pues si relacionamos este término, buscamos algunos semejantes. Podemos asociarlo con comunicación o diálogo. Pero vamos a hablar
específicamente sobre la indagación. Pero primero entendamos qué significa indagar. Indagar, cuando hablamos de indagar, se refiere a buscar, a averiguar, investigar. Conociendo su significado, la indagación como técnica de verificación consiste en obtener información verbal a través de averiguaciones y conversaciones. Esta técnica es de especial utilidad en la auditoría operacional, cuando se examinan áreas específicas no documentadas. Sin embargo, los resultados de la indagación por sí solos no constituyen una evidencia suficiente y competente. ¿Qué quiere decir esto? El auditor, mediante conversaciones, como bien lo dice, o puede hacer preguntas, ya sea al personal que trabaja en la entidad donde él está haciendo su trabajo, o con terceros. Él puede hacer preguntas, tener conversaciones sobre situaciones específicas que él considere relevantes para obtener la información que necesita como evidencia. Como también especifica, este tipo de técnica no es que nos suministre información del todo suficiente, no es que sea muy confiable. Un ejemplo sencillo de indagación es obtener de un trabajador de manera verbal si se están cumpliendo o no políticas de depositar los ingresos diarios en el banco. Si la respuesta es negativa, el auditor deberá aplicar otras técnicas para la verificación de dicha afirmación. En este ejemplo, pues el auditor solo, su único medio, su única técnica va a ser la comunicación. Él no va a necesitar más nada, él no tiene que escribir, solamente se acerca a una persona, como lo mencioné antes, puede trabajar en la misma empresa o no está directamente relacionada, y empieza a buscar información, a hacer preguntas. Eso sí, si después de que el auditor aplica esta técnica y no siente que está consiguiendo la información que espera, él es libre de implementar la herramienta que él desee, con la que él se sienta más cómodo, con el que él vea que puede tener más fáciles los resultados, que sean más confiables. Y por último, para tener en cuenta, no es posible determinar que la información obtenida a través de esta técnica de indagación es o no verdadera. Por ende, no se deberían sacar conclusiones o tomar decisiones con base en ella. Para ello, lo mejor es apoyarnos en otras técnicas hasta obtener las evidencias necesarias. Como mencioné antes, por ser esta técnica verbal, que solo se basa en preguntas, en conversaciones, es muy probable que la información suministrada no sea real. Entonces, para evitar tener problemas, lo ideal sería apoyarnos en las otras técnicas. Como lo dije anteriormente, el auditor es libre de escoger la técnica
Él no está obligado, nadie me impone qué tipo de herramienta debo utilizar. Muchas gracias.